Nosotros somos un grupo de estudiantes que cursa la materia Conocimientos de los Materiales. El grupo está formado por los alumnos Chaldain Tomás, Domínguez Lothar, Marín Franco, Romero Víctor y Calsten Tomás. En este video vamos a desarrollar los temas ensayos por ultrasonido y falla por fatiga. Para empezar a hablar de los ensayos por ultrasonido, vamos a hacer una breve introducción a lo que son los ensayos no destructivos. Estos ensayos son métodos que nos permiten ensayar materiales, piezas y componentes sin, como el nombre lo indica, destruirlos. De forma que determinen si estos elementos materiales son utilizables para determinado fin o no. Los métodos de ensayo no destructivo se utilizan desde hace mucho tiempo en todo tipo de industrias y en varios tipos de actividades. Por lo tanto, son varios los ejemplos que podemos nombrar acerca de este tipo de ensayos, como lo son líquidos penetrantes, partículas magnetizables, radiografía industrial, réplicas metalográficas e inspección visual. Pero, sin embargo, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que son los ensayos por ultrasonido. Considerando que un ensayo no destructivo es cualquier tipo de prueba practicada de manera tal que no se alteren permanentemente las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material, un ensayo por ultrasonido permitirá recabar información sobre el objeto en estudio sin afectarlo en gran escala. Un ensayo de este tipo consiste en la aplicación de ondas ultrasónicas de alta frecuencia. Tales frecuencias varían en un rango de 500 kHz y 20 MHz, resultando completamente imperceptibles para el oído humano. Las ondas de dicha frecuencia adoptan un sentido altamente direccional y viajan a través del material o pieza hasta el punto que se encuentra con otro medio o elemento, tal como el aire. Al alcanzar dicho límite, regresan al punto de emisión. Bien, como tal, el momento de retorno constituye la base del análisis de la información adquirida como resultado de haber utilizado este tipo de ensayos. En sí, las reflexiones nos van a permitir medir el espesor del material al cual estamos estudiando y también determinar la presencia o no de impurezas e imperfecciones producto de la existencia de grietas o fisuras. Cuando hablamos de un tipo de ensayo no destructivo como es el de ultrasonido, es necesario decir y hacer hincapié en que es uno de los más utilizados en el sector industrial. Esto se debe principalmente a que este tipo de ensayos no se utilizan ni se emplean químicos nocivos, tanto como para el material como para la salud del operario. Es decir, no se emplean agentes que dañen la composición física del elemento estudiado, ni tampoco el bienestar y la salud de aquella gente o grupo de trabajo en el cual está realizando el ensayo. Al mismo tiempo, es uno de los ensayos más fáciles y prácticos porque no es necesario fraccionar ni cortar el material estudiado, como si también se lo puede aplicar en cerámicos, metales, plásticos, entre otros. En sí, el ensayo por ultrasonido es uno de los más fiables y uno de los más repetibles en el sector industrial. Bueno, y para continuar, vamos a desarrollar lo que es el concepto de fatiga o falla por fatiga de un material. La falla por fatiga es un fenómeno que degenera la resistencia o produce la falla de un material debido a esfuerzos que se producen de forma repetitiva o cíclica. Dicho esfuerzo puede estar por encima o por debajo del límite de fluencia del material en cuestión. Un ejemplo que seguro más de uno conoce es el del alambre. Si queremos cortar un alambre con una simple fuerza de tracción, se nos haría casi imposible. Sin embargo, aplicando una fuerza tal que seamos capaces de doblarlo y hacer esto repetidas veces, el alambre comenzará a ceder hasta su rotura. Bueno, en este ejemplo estamos aprovechando lo que es el fenómeno de fatiga. Sin embargo, por lo general, este fenómeno suele ser problemático y se lo suele tener en cuenta a la hora de calcular elementos de máquina o distintas estructuras, como por ejemplo algún amortiguador o cigüeñal, o el ala de una turbina de un avión, o un ejemplo bien clásico, una zapatilla, ¿sí? Todos estos elementos tienen la característica que están sometidos a esfuerzos, ya sea tracción, compresión, vibración, dilatación térmica, pero como ya dije, de manera repetida, ¿sí? Que después de una cierta cantidad de ciclos, dicho material llegará a la rotura. Bueno,
El fenómeno de fatiga se presenta en tres etapas o estados. Un primer estado que corresponde al inicio de las grietas, que se inicia con una o más grietas en la superficie del material, que estas aparecen en cualquier lugar. Generalmente aparecen en la zona donde hay mayor fluctuación de tensiones o donde se genere la concentración de los esfuerzos. Esto produce que el material en la superficie se deforme, lo que hace que aparezcan grietas que se posicionan o poseen un ángulo de 45 grados respecto de la dirección en donde se ejerce la fatiga. Eso como la primera etapa. En un segundo estado o etapa que corresponde a la propagación de las grietas, que en estas grietas son de difícil detección y a su vez de que son muy finas, lo cual hace que este estado se divida en dos. Uno, donde las grietas atraviesan pequeños granos del material, y una segunda etapa donde lo atraviesan en dirección perpendicular hacia donde actúa la fatiga. Ese sería el segundo estado. Un tercer estado que se denomina rotura, donde la pieza ya está muy deteriorada y la grieta aumenta, crece, quedando que el material no resista, no tenga se reduce la tensión neta del material, lo cual hace que la pieza sea incapaz de resistir una carga, lo que hace que se rompa definitivamente. Bueno, hasta ahora se han hablado de materiales, de características metálicas. Yo voy a comentar que la falla por fatiga también se presenta en materiales poliméricos. Este tipo de fallas se presentan de una forma algo diferente en estos materiales, ya que en la zona donde se encuentran a mayores esfuerzos, estos materiales presentan un calentamiento que es debido al efecto repetitivo de un esfuerzo. Este nuevo concepto que aparece se denomina termofluencia, que en pocas palabras es la deformación de los materiales a causa de temperaturas. De aquí que la falla por fatiga también genera la condición de extremar medidas de seguridad y estrictos mantenimientos a las diferentes piezas o componentes de elementos de máquina, ya que podrían poner en peligro la seguridad de las personas. Hablando también un poco de los ejemplos, materiales metálicos, encontramos los más comunes que quizás podemos ver en cualquier parte, como pueden ser el resorte y amortiguador de un auto, que debido al estado de las calles o las situaciones en las que el vehículo se encuentre, van a estar sometidos a esfuerzos variables y en forma cíclica, ya que están en funcionamiento permanentemente. En otro ejemplo nombramos también el eje metálico, que eso tiene que soportar momentos. Estos momentos generan un debilitamiento en algunas zonas del eje, y como también vemos, la biela de un plato de bicicleta que se encuentra a carga variable al igual que el eje. Esto genera que luego de un número de ciclos en los cuales se aplicó el esfuerzo, se debilita el material en una zona y luego, por esfuerzos relativamente bajos, el material llega a un punto de fractura. Y por último, nombramos un ejemplo ya comentado en clase. Fue el caso de una aeronave que volaba el Caribe y en pleno vuelo se le desprendió el techo y parte de las paredes laterales del avión, debido a que los aviones, tanto en despegue como en aterrizaje, se encuentran a cambios de presión. Estos cambios de presión generan una compresión y tracción de las paredes que forman el techo y las paredes laterales del avión, cumpliendo también este fenómeno que falla por fatiga, lo que genera un tiempo de vida útil, como comentaba uno de mis compañeros. Con este ejemplo damos por finalizada la exposición. Esperamos que algunas cuestiones y dudas que hayan tenido se hayan resuelto. En cualquier caso, nos pueden dejar alguna pregunta en los comentarios y les vamos a responder en la brevedad. Muchas gracias.